Hola, hoy les voy a hablar sobre el rayo láser. La palabra láser es un acrónimo en el inglés que en el español significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Para ello voy a comenzar hablando un poco de la historia. Remontémonos a 1900, cuando Planck descubre la constante, una constante que llevará su nombre, con un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esta constante nos ayudará a saber cuál es la energía de un fotón. Y también en 1901, la ley de Planck dice que la radiación electromagnética de los cuerpos oscuros. En 1905, Albert Einstein publica su primer artículo basado en la teoría de Max Planck. En este, él explica el efecto fotoeléctrico suponiendo que los electrones absorben energía de la luz. Estos se llamarán paquetes energéticos, que después tendrán el nombre de fotones. Estos fotones también tienen la característica de que pueden transmitirle energía a los electrones. Y en este artículo también es la primera vez que se acuña el nombre de cuantos de luz, que haría una similitud a los fotones. En 1913, Niels Bohr publica su modelo atómico, el cual fue crucial para que la teoría de Einstein se pudiera comprobar y ayudara a sus estudios previos. El modelo atómico de Bohr explica la estructura atómica desde órbitas cuantizadas. En 1928, Ladenburg reportó haber tenido el primer acercamiento con la emisión estimulada de radiación, pero en ese momento no tuvo apoyo científico y pues, la idea no pasó a más. Ladenburg había sido olvidada hasta después de la Segunda Guerra Mundial, quienes estos dos científicos, Lamb y Rutherford, habrían de demostrarla entre 1943 y 1945. En los 50, Kastler desarrolló la teoría del bombeo óptico, ayudando así a terminar las teorías de láseres y másers. También obtuvo un premio Nobel por ello. En 1953, Townes, Gordon y Sager produjeron el primer máser, un dispositivo que funcionaba con los mismos principios físicos que el láser, a diferencia de que se producía un haz coherente de microonda. Townes era incapaz de funcionar continuo. Por eso llegaron unos soviéticos, Basov y Prokhorov, quienes trabajaron en un oscilador cuántico y resolvieron el problema. El primer láser construido en la historia fue hecho por el científico Theodor Maiman. Este fue realizado el 16 de mayo de 1960, día también que cabe recalcar es el Día de la Luz. Todos nos hemos preguntado cómo es que se genera un rayo láser y para esto lo voy a explicar de una manera muy fácil. Lo único que necesitas es suministrar suficiente energía a un cúmulo de átomos. En este ejemplo, nuestro cúmulo de átomos se encuentra en nuestro rubí y suministramos energía mediante estas espiras. Bueno, ahora, cuando suministramos energía a estos átomos, se excitan de tal manera que estos crean fotones. Entre más recorra trayectoria cada uno de estos fotones, más estimulará a otros átomos y a otros electrones. Es importante recalcar que en el funcionamiento del láser, en cada uno de los extremos se encuentra un espejo, uno que es reflejante a su 100% y el otro al 95%, ya que este tiene un orificio muy pequeño por donde se deja salir a estos fotones.
Voy a hablar sobre la propagación de fotones y la estimulación de electrones a partir de 3 principios básicos: la absorción estimulada, la emisión estimulada y la emisión espontánea. A partir de la absorción, ahora se las voy a explicar. Bueno, cuando un fotón está cerca de un electrón, el electrón absorbe la energía de este fotón y lo excita. Para que éste suba a el siguiente nivel de energía, lo que se necesita es que la suma del nivel energético más la suma de la energía del fotón sean igual al nivel de energía 2. Emisión espontánea. Esta consiste en que todo el universo tiende a un mínimo de energía. Por eso, este electrón que esté excitado va a volver a su nivel de energía original. Lo interesante de esto es que cuando vuelve va a expulsar a un fotón. Para que esto suceda, tiene que haber una resta. Si la resta del nivel energético 2 menos el 1 es igual a la energía del fotón, es posible. Ahora vamos a explicar la emisión estimulada. Aquí tenemos a un electrón excitado. Y ahora este fotón va a estimular a un electrón que ya está excitado. Por ende, vamos a tener que este va a generar un fotón y este no lo va a absorber porque tiene suficientemente energía. Lo único que va a suceder es que este electrón deja de estar excitado y vuelve a su estado de energía normal. Un rayo láser, al ser una emisión estimulada de radiación, genera un efecto inusual de luz. Por su parte, la luz se genera en forma de onda, por lo cual posee ciertas características específicas, las cuales son amplitud, que es la intensidad de luz directamente proporcional. También poseen una frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo. A su vez, poseen un periodo, que es el tiempo en el que les toma realizar una oscilación. También poseen una longitud, que es la distancia a recorrer durante un periodo. Las propiedades fundamentales de un rayo láser son 3, las cuales empezamos por la directividad. Nos dice que los fotones viajan en dirección perpendicular hacia los espejos, por lo cual nos dice que las longitudes de onda viajan juntas en línea recta. Poseen monocromaticidad. Nos dice que las longitudes de onda viajan de manera uniforme y a su vez nos dice que tiene un color específico y único. Tienen coherencia, por lo cual los picos y los valles de las longitudes de ondas viajan de manera sincronizada y perfecta. Un equipo generador de rayo láser se compone de 5 propiedades principales, las cuales empezamos por un medio activo. Posteriormente tenemos un sistema de bombeo, una cavidad resonante por el cual viajará el rayo emitido, un espejo trasero que es 100% reflejante y un espejo de salida que es parcialmente transparente. ¿A qué se debe las diferentes tonalidades de los rayos láser? Esto depende mucho de su longitud de onda, pues puede variar desde un color azulado, que es una longitud de onda inferior, hacia un color rojizo, en el cual nos dice que la longitud de onda es muy superior. Tenemos los siguientes ejemplos. El láser de helio-neón y el láser de rubí poseen un color rojizo, esto debido a su rango de frecuencia de emisión. También tenemos el rayo láser de argón, el cual, a diferencia del anterior, posee un color verde azulado, esto debido también a su rango de frecuencia de emisión. Por otra parte tenemos el rayo láser de neodimio, más comúnmente conocido como YAG, el cual su rango de frecuencia de emisión es infrarrojo. El funcionamiento del láser en la ingeniería mecánica. Este va más enfocado a las aplicaciones como soldadura, corte, alineación de maquinaria, taladrado y marcación, me parece. La soldadura.
La soldadura nos dice que dos piezas son unidas mediante un rayo láser. Esto se utiliza principalmente para sellar pequeñas partes, perdón. También funciona para un corte, en el cual realizará un corte específico para una dimensión en alguna pieza. Esto para cuando se generan ciertas piezas que son demandadas o producidas de una manera específica. También nos sirven para un taladrado, lo cual nos dice que ciertas partes de la pieza serán recortadas en una forma específica y establecida para una producción de igual manera. La marcación más por su parte nos dice que el rayo láser generará distintas marcaciones, por así decirlo, vaya la redundancia, en ciertos aspectos en una pieza para dejarlas establecidas y que posiblemente así sean requeridas. Yo les voy a hablar acerca de si el rayo láser es una onda electromagnética. Una onda electromagnética es aquella que se puede propagar en el aire o en el vacío y que no necesariamente necesita un medio físico para propagarse. Algunos ejemplos de onda electromagnética son los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, las ondas de microondas, las ondas de radio cortas y largas. Dentro de la luz visible podemos encontrar que los rayos láser viajan como ondas electromagnéticas que pueden ser vistas en el espectro visible gracias a su longitud de onda. Para saber a qué velocidad viaja, un equipo de investigadores de la Universidad de Henry Watt del Reino Unido utilizaron una cámara de ultravelocidad para grabar 2 millones de pulsaciones láser en un tiempo de 10 minutos y así poder comprobar la velocidad que tenía este. En esta imagen podemos ver cómo fue el montaje de los aparatos para poder capturar la velocidad del rayo láser. Tenemos aquí la cámara de ultravelocidad, el láser y los espejos donde fue proyectado el láser. El rayo láser puede viajar cerca de 299.910 kilómetros sobre segundo, que es el 99.97% de la velocidad de la luz. Los láseres se pueden clasificar por sus aplicaciones. La primera de ellas es la forma de excitación, donde encontramos la excitación óptica, que se realiza por medio de una fuente de luz de alta potencia como una lámpara de flash o la luz de otro láser. Cuando en un medio óptico la mayoría de los átomos se encuentran en estado de excitación, se dice que el medio tiene una inversión de población. La inversión de población es el principio vital de los láseres y se consigue mediante el bombeo adecuado de ciertos materiales con niveles de energía electrónicos estables, es decir, con niveles de energía en los cuales los electrones tardan un tiempo relativamente largo en desexcitarse por emisión espontánea, lo cual favorece la acumulación de electrones en el estado superior. Seguimos con la excitación por descarga eléctrica. Es cuando se produce una descarga eléctrica en un gas circulando corriente de extremo a extremo del tubo que contiene dicho gas. Por ejemplo, aquí tenemos un rayo láser donde el medio activo es helio y neón, en donde la descarga eléctrica circula, en donde la corriente eléctrica circula de extremo a extremo. Seguimos con la excitación por reacción química, que está basada en la energía liberada en la creación y en la ruptura de enlaces químicos. El medio activo es otra característica. El láser sólido está constituido por cristales sólidos como son el neodimio, el rubí, la alejandrita o el titanio zafiro, donde estos se excitan con una luz intensa. Los láseres de gas tienen como sustancia activa un gas y el haz es producido por un gas o por una mezcla de gases. Y los láseres líquidos, el medio activo es un colorante líquido, como la rodamina que tenemos por aquí, y se excitan con un láser de argón o con una lámpara de flash. Los láseres excímeros. El nombre de excímero se deriva por excitación y dímero.
Un dímero es una molécula que tiene dos unidades similares. Entonces, en este se ocupan gases reactivos como son el cloro y el flúor, que se mezclan con gases inertes como son el helio, el neón, el xenón y el argón. Y cuando se estimulan eléctricamente producen un dímero y una luz ultravioleta. Seguimos con los láseres semiconductores, que también son llamados láseres de diodo y utilizan dispositivos electrónicos muy pequeños que ocupan poca energía. La longitud de onda es otra característica más, y podemos encontrar luz ultravioleta, luz azul, luz roja, luz verde o luz infrarroja, y aquí están acomodados de menor a mayor longitud de onda, donde van desde el violeta hasta el rojo. Podemos encontrar láseres con una longitud de onda de 1064 nanómetros. Esos ya no son perceptibles a la vista. Y la última característica que tienen es la potencia de salida, donde la potencia de salida determina las clasificaciones, aplicaciones y los riesgos que pueden tener al usarse. Y se clasifican en dos: láseres de baja potencia, que van desde los 1 miliwatt hasta los 5 miliwatts, como lo tenemos aquí. El semiconductor sería un ejemplo de láser de baja potencia, hasta los de alta potencia, que tenemos que son de 5 miliwatts en adelante, que serían todos estos que tenemos enlistados por acá, donde el mayor es de 1 petawatt, que son acerca de 1000 billones de watts de potencia. Usos principales del rayo láser. El rayo láser tiene diferentes usos en diferentes ámbitos. En la industria existe un rayo láser TCO2. Su funcionamiento se basa en bombear eléctricamente una descarga de gas que luego se enfría por aire o por agua. Esto es particularmente utilizado en el procesamiento de materiales, como es cortar madera, plásticos, tableros para troqueles, entre otros. En el corte y soldadura de metales como el acero inoxidable, el cobre o el aluminio. Además de que el rayo láser es útil para taladrar diamantes, para recortar componentes microelectrónicos y calentar chips semiconductores. En la investigación científica, el láser es utilizado para detectar movimientos de la corteza terrestre de la Tierra y efectuar medidas geodésicas. En las comunicaciones, debido a su alta intensidad del láser, es posible que el láser transmita más de 1000 canales a la televisión, más de lo que lo hacen las microondas. En la tecnología militar, los aviones por láseres, avionetas, son muy comunes. En la medicina, como ya es muy conocido, la cirugía por láser en oftalmología es de gran importancia, pero también existen cirugías estéticas, dermatológicas, y también en urología se utiliza el láser. En cuanto a las ventajas y desventajas, para el rayo láser de CO2 hay unas ventajas como las siguientes. El corte con los metales es mucho más fino. Una desventaja es que quien utiliza este tipo de láser tiene que tener un conocimiento y una manera de manejarlo con mucha precaución, ya que al cortar materiales reflectantes, este puede dejar dañada la vista de la persona que lo usa. En el rayo láser de cirugía es costosa y además puede que no se logre el mismo efecto que cuando se tenían los lentes. La ventaja es que puede dejar de usar lentes. La relación del láser y la fibra óptica se da porque el láser es una luz tan pura que puede codificar grandes cantidades de información a largas distancias. Esto ocurre porque, a comparación de la luz blanca o la luz monocromática, las ondas de luz del rayo láser tienen características como que son angostas, bien definidas y se pueden manipular para su precisión exacta. Cuando el rayo láser incide dentro de la fibra óptica, ocurre una reflexión perfecta,
es decir, miles de millones de reflexiones alrededor de todo el cable de fibra, evitan que exista la pérdida de datos. Esto es porque el láser destella tan rápido que lleva la información y además grandes cantidades de inmediato. John Keck, un científico en Corning, describe que si el vidrio de la fibra óptica es tan puro que si el océano fuera igualmente de transparente como ese vidrio, se podría observar en el fondo su parte más profunda, siendo que una fosa marina tiene una profundidad de alrededor de 5 kilómetros. Tanto el láser como el vidrio que está dentro de la fibra óptica, que es el revestimiento, tienen que ser puros, dado que si no lo fuera, el láser tendría obstrucciones dentro del camino o pérdida de intensidad. Ahora que conocemos la relación del láser y la fibra óptica, es preciso ir a las propiedades físicas que hacen el funcionamiento de la fibra óptica. Propiedades físicas en las que se basa el funcionamiento de la fibra óptica son dos principios físicos. El primero es la refracción, que es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda de luz cuando atraviesa un medio que no es transparente. En este caso vemos en la imagen cómo incide el rayo láser dentro de un cuerpo de agua y por lo tanto cambia su dirección, y más adelante explicaremos cómo cambia su velocidad. La segunda propiedad es la reflexión. Esta es el cambio de dirección, pero cuando incide en el medio, es decir, en el vidrio, y rebota regresando al origen. Análisis del funcionamiento físico de la fibra óptica y el láser. En la década de los 60, después de la invención del láser, un médico estudiante llamado Lawrence Curtis propuso que con un láser y una fibra de vidrio podría transmitir imagen. Como se ve en esta imagen, la fibra de vidrio rodeada de aire y con un láser incidiendo dentro de la fibra de vidrio lograría la reflexión interna total. Sin embargo, cuando Lawrence Curtis apiló las fibras de vidrio y las tocaba, observaba que esta luz ya no se mantenía dentro de la fibra de vidrio, sino ahora sobresalía. Esto, para contrarrestarlo, propuso que se necesitaba un revestimiento de vidrio aún más puro que el núcleo, dado que el aire en sí no era el causante de la reflexión interna total, sino la velocidad de la luz, es decir, como hablábamos anteriormente, de la refracción. Pues la velocidad de la luz cambia cuando se incide en otro medio, por lo que en estas dos interfaces cambia la velocidad de la luz cuando el láser atraviesa el vidrio, por lo que un vidrio tiene un alto índice de refracción de 1.5 y el aire lo tiene de 1. Entonces, Lawrence Curtis propuso que para que el haz de luz se quedara dentro de la fibra de vidrio, tendría que tener este revestimiento con un índice aún menor que el vidrio inicial, es decir, el núcleo. Para que la reflexión interna total sucediera, el láser no solo debía de incidir rectamente, sino a un ángulo golpeando una interfaz del vidrio, del revestimiento ahora, como se ve en la imagen, a un ángulo crítico. El ángulo crítico lograría que rebotara y se quedara dentro del primer medio, es decir, el vidrio. Sin embargo, cuando se pasa el ángulo crítico, se llega a la reflexión interna total, como lo observamos en esta imagen. Ahora, el núcleo de la fibra era el que llevaba la luz láser, como está aquí, y lo que se observa a los lados es el revestimiento, lo que haría posible la reflexión interna total. Elementos de una red de comunicación con fibra óptica. Las ondas electromagnéticas por sí solas no pueden viajar largas distancias porque objetos físicos, electrónicos o condiciones como la lluvia evitan que pasen y además pierden intensidad. Una red de comunicación tiene tres componentes. El primero de ellos es el transmisor. El transmisor recibe una señal análoga para convertirla en una señal digital. Esta señal digital emite pulsos de luz a cierta intensidad. Estos pulsos de luz
pasan por toda la fibra óptica para llegar a un receptor. Este receptor hace el trabajo inverso del transmisor. Lo que hace es recibir la señal generada por los pulsos y la convierte en una señal digital para la comprensión del dispositivo. ¿Cómo se transmite información mediante la fibra óptica? En un celular, un mensaje, una llamada, texto, voz, video, primero tiene que codificarse al código binario, es decir, unos y ceros. Luego que se codifica, pasa a la antena. En esta antena se convierte en ondas electromagnéticas. Los unos son pulsos de luz, los ceros son obscuridad. En cada área geográfica se divide en celdas hexagonales. Cada una de estas tiene su propia antena y una propia frecuencia. Estas ondas electromagnéticas pasan a una antena y todas estas antenas se conectan mediante la fibra óptica. Como se puede ver en esta imagen, las antenas están conectadas por fibra óptica. Posteriormente pasan de la fibra óptica, como está en esta otra imagen, a un transceptor. Este transceptor analiza los pulsos de luz para luego transmitirlos a otra central. La central de conmutación. Esta recibe el código de nuestra SIM y ve a qué otro código tiene que pasarlo, es decir, a qué otra SIM tiene que pasarlo. Después de que pasa por esta central, localiza la antena más cercana al otro dispositivo a transmitir la información. Corning Inc. dice que actualmente hay más de 2.000 millones de kilómetros de fibra óptica instaladas en todo el mundo, conectando a personas, negocios, comunidades, países y continentes. Existen diversos materiales para la elaboración de la fibra óptica, pero solo algunos de ellos poseen las características necesarias para su elaboración. Esas características son que debe ser un material transparente para poder guiar la luz de manera eficiente. Debe permitir generar fibras largas, delgadas y flexibles. Debe haber compatibilidad física de los materiales, es decir, que debe haber una pequeña diferencia del índice de refracción para el núcleo y para el revestimiento. Por último, debe ser abundante y barato. Los materiales que cumplen estas características son el vidrio y el plástico. Es por eso que las fibras están hechas principalmente de estos dos materiales. La velocidad de la información a través de un cable de fibra óptica es igual a la velocidad de la luz, es decir, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y es mucho mayor a la velocidad de la información en un cable de cobre, que es 1 milímetro por segundo. Esto se debe a que la velocidad de la luz es mayor a la velocidad a la que viajan los electrones. Es recomendable utilizar cables de fibra óptica, no solo por la velocidad, sino también porque proporcionan mayor banda ancha y también no se genera interferencia como en los cables de cobre. Existen dos sistemas de transmisión de datos por fibra óptica. El primer sistema utiliza diodos láser, en el cual la transmisión de un pulso de luz genera un único rayo de luz coherente, es decir, que la luz se transporta por un solo modo. La fibra que se utiliza en este sistema es la fibra monomodo. Como ya se dijo, solo se genera un único rayo de luz. La fibra se comporta como un guía ondas y la luz se propaga a través de la fibra sin dispersiones. Estas fibras se utilizan para transmisiones a grandes distancias y su banda ancha es de 100 GHz por kilómetro. El siguiente sistema utiliza LED. En este sistema, la transmisión de un pulso de luz genera varios rayos de luz. Es luz normal y no luz coherente. Se dice que cada uno de estos rayos de luz tiene un modo de transmisión. Es por eso que se le conoce como multimodo. Y a la fibra que se utiliza es la fibra multimodo. Existen dos tipos de estas fibras. La primera es la fibra multimodo a índice graduado, la cual los rayos luminosos están enfocados en los ejes de la fibra y su banda ancha es de 500 MHz
por kilómetro. La siguiente fibra es la fibra multimodo a índice escalonado. En esta viajan varios rayos ópticos en diferentes ángulos y tiene una banda ancha de 40 MHz por kilómetro. Todos, mi nombre es Josué Cisneros y yo les voy a hablar sobre 3 puntos sobre la fibra óptica. Primero les voy a hablar sobre usos principales, luego ventajas y desventajas y finalmente avances a futuro. Usos principales. El primer uso que se le da a la fibra óptica ha sido para el uso en el campo de la medicina. Este se utiliza en el endoscopio. Este aparato le permite a los médicos usarlo para poder ver imágenes dentro de los pacientes. Transporte. El uso de este material se ha aplicado en los aviones para que sean mucho más livianos y además algunos autos ya lo incorporan en su sistema. Vamos con lo que sigue. Iluminación. La ventaja que nos da este material por sus propiedades nos permite iluminar de formas diversas, como podría ser un árbol de Navidad o como veríamos aquí sería una piscina. Sensores. Algunos sensores también incluyen este material. Estos sensores aprovechan la flexibilidad y sensibilidad que les otorga la fibra óptica. Vamos con lo que sigue. Telecomunicaciones. Este es el uso más importante que se le da al material. Esto permite mandar información de forma más rápida y soporta una mayor cantidad de tráfico, otorgando una mayor ancho de banda. Ahora les hablaré de las ventajas y desventajas. Ventajas. Es más liviano y ocupa menos espacio a comparación del cobre. Además, no es afectado por interferencia electromagnética y a su vez tampoco la genera ninguna interferencia. Ok, vamos con lo que sigue. Este material también cuenta con resistencia mecánica, resistencia al frío, al calor y a la corrosión. También es capaz de transportar más información, son más rápidos a comparación del cobre y como dijimos antes tiene un gran ancho de banda. También son más seguros. Como este material no emite ninguna especie de radiación por el estilo, es difícil que lo intervenga o de ser el caso se notaría porque la señal de luz, son más seguros debido a que en dado caso de que hubo una interferencia o algo por el estilo, estuviera siendo el material siendo intervenido, podría darse cuenta gracias a que se notaría una disminución en la cantidad de luz que se recibe. Desventajas. El material puede ser costoso de elaborar. También también puede ser frágil y se puede quebrar. Para unir empalme difícil de realizar. Para poder unir dos líneas distintas es necesario tener un equipo especializado. Entonces no es fácil hacerlo. Empalme difícil de realizar. Para poder unir dos líneas distintas es necesario un equipo y no hay forma de hacerlo de otra forma. El material también se puede degradar.
debido a la explosión como el agua. También tiene un alto coste para poder contar con un transmisor y un receptor. Ahora vamos con avances tecnológicos a futuro. Bueno. Okay. Actualmente los avances a futuro son muy diversos. Podemos verlos aplicados de diferentes formas, como un sistema de iluminación, un sistema que incorporado en sistemas eléctricos sustituyendo al cobre. Como dijimos antes, hay ya algunos aviones que lo incorporan gracias a que se evita interferencias y además es más ligero. Y bueno, eso sería todo por hoy. Okay.